Shalom amigos, esta lección bien podría ser una lección más de la escuela Consciencia Espiritual, pero más bien podemos estar hablando de una masterclass porque la idea es que pueda secuenciar a la lección número 20 llamada La caída de los ángeles, que corresponde a una trilogía llamada Dios y el universo, que es la lección número 19, la que estamos hablando en estos momentos, la caída de los ángeles, que es la número 20, y nuestro plan de salvación, en la lección número 21. Bien, me gustaría mencionar un tema tan importante como el de Jesucristo. Explicar quién es y qué es lo que ha hecho, o qué es lo que hizo. Ahora bien, ¿quién es Cristo? Algunas religiones cristianas sostienen que es Dios. Y esto no es así. Pues él mismo ha dicho, como puede leerse en las Sagradas Escrituras, que no es Dios, que no es el Padre, que no es el Creador. Hay quienes dicen que Jesús era simplemente un hombre sabio, como algunos otros que han dado la historia. Puede ser un erudito, piensan que es un gran maestro con gran sabiduría, sin que haya diferencia de otros que han vivido en otras épocas y en otros países. Y esto es falso también. La verdad es, lo creamos o no, que Jesús, el hombre, fue la encarnación del mismísimo Cristo. Y este espíritu es el más elevado, es el más exaltado de todos los seres creados. Es la primera creación de Dios, la primera creación de Dios que fue directa sin ser engendrado. Su sustancia es la misma sustancia de Dios. Todos nosotros tenemos algo de esta sustancia. Viene a ser lo que yo llamo el ser superior o la chispa divina. Lo que va emergiendo de forma gradual y a través de mi desarrollo espiritual. Pero ningún otro ser tiene esa sustancia en la misma medida que Cristo. Esta es la diferencia. Una y otra vez he podido observar que las personas pensamos o sentimos y nos preguntamos ¿por qué solo Él? Si Él es el Hijo de Dios, también nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué ha de ser Él superior? ¿Por qué ha de ser Él el más exaltado? ¿Por qué? Esto no es justo. Bueno, pues con frecuencia esta forma de pensar y de sentir se esconde en el alma de las personas. Aunque no se atrevan a expresarlo de una manera consciente, esto encierra el germen de la caída de los ángeles. Este pensamiento y esta actitud apareció mucho antes de la existencia de la Tierra tal y como la conocemos. Y fue la causa de la aparición de la discordia y del mal. Por cierto que ninguno de los que pensaban así comprendió el peligro que encerraba semejante actitud, ni se dieron cuenta de las consecuencias que les podía acarrear. Nadie comprendió que con esto, digamos, celos, envidias, yacía una falta de fe en Dios y en su capacidad de amar. Pues, aunque Dios haya creado en su primer hijo el más excelso de todos los seres y le haya dado casi toda su sustancia, si confiamos en el Creador y le tenemos la fe que se merece, no tenemos que pensar que esto es injusto o que carecemos de algo. Sí que es cierto que hoy en día la gente no piensa en estas cosas en profundidad. Sin embargo, esta leve manifestación de resistencia hacia Cristo representa en muchas personas la semilla de la caída y el germen del mal. Y es así como comenzó la caída de los ángeles. ¿De qué manera salvó Cristo a la humanidad? La manera en que lo hizo se explica detalladamente en el curso de Iniciación Conciencia Espiritual en la lección número 20, como había comentado antes.
en la lección número 20 de la Escuela Consciencia Espiritual. ¿Dónde estuvo la grandeza de su gesto? ¿Cuál fue el propósito de su vida en la tierra? ¿La cual fue su única encarnación? ¿O fue su única encarnación? Tendríamos que preguntárnoslo. El objetivo de su vida no fue únicamente difundir sus enseñanzas, pues verdaderas y bonitas como son, se pueden encontrar en muchos otros sitios. Tal vez en otros contextos, pero básicamente son iguales. Por consiguiente, este no fue su único propósito. Su segundo objetivo, aunque no fue el básico ni el más importante, fue demostrar de forma simbólica en su vida y su muerte cuál tenía que ser el curso del desarrollo o las etapas del mismo. Para cada persona, para todo aquel que aspira a recuperar el reino de los cielos. Las pruebas, las tribulaciones, la permanencia de la fe en Dios en la adversidad, el crucificar al ego con toda su vanidad y su obstinación, todo esto ha quedado simbolizado en el cuerpo de Jesús. La resurrección de su espíritu representa la vida eterna de amor y felicidad del ser espiritual, una vez que el ego ha sido crucificado. Y esto solo ocurre mediante el dolor. Pero ni siquiera esta parte de su trabajo es la principal y la más importante. Los dos propósitos aquí mencionados pueden considerarse como efectos colaterales o guías de la meta que él se proponía. Ahora he de decir que si él hubiera fracasado, otro espíritu lo hubiera intentado del mismo modo, porque no existía de antemano la seguridad de que cumpliera con esa tarea, aunque él lo decidió de manera natural y con sus conclusiones lógicas. Alguien tenía que venir a la tierra y padecer solo estos sufrimientos, desechando a veces toda la protección divina y resistiendo por su propia voluntad. Resistiendo por su propia voluntad todo el mal y todas las tentaciones que le ocurrieron. Y de esta manera, sólo así, podían permanecer inquebrantadas las leyes espirituales para que de manera justa cada individuo, enfrentando las mismas fuerzas del mal, pudiera hallar el camino hacia Dios. Dios es el poder. Y dotado de este poder, él podría haber hecho cualquier cosa, hasta la infracción de sus propias leyes. Pero esto mismo habría determinado que numerosas criaturas que no estaban preparadas para encontrar el camino de regreso en el momento de esa decisión por parte de Dios, habrían quedado separadas para siempre de él y de una vida eterna de felicidad. Y cualquiera de nosotros nos podríamos haber encontrado entre ellos. Solo el gran vasto y minucioso plan de salvación hace posible que todos, hasta el último de los seres caídos, puedan en algún momento encontrar el camino de vuelta que los lleve a Dios de nuevo. Por supuesto, nos puede surgir la pregunta: ¿podemos encontrar y alcanzar a Dios? O nos podemos preguntar también: ¿solo podemos encontrar la perfección a través de Jesucristo? Bueno, pues la respuesta es sí y no. Es uno de esos casos aparentemente paradójicos en los cuales ambas respuestas pueden ser correctas. Intentaré explicarlo. Puedo alcanzar cierto grado de desarrollo en cada una de las grandes religiones, aunque no sea la cristiana, que nos hacen creer que permiten obtener la experiencia de la verdad absoluta. Y ningún espíritu del mundo de Dios les dirá o nos dirá jamás que abandonemos nuestra iglesia, que abandones tu iglesia, que abandones tu templo o tu fe. Si has encontrado lo que buscas y estás necesitado de felicidad
de alimento espiritual dentro de la fe que profesas en estos momentos, quédate allí. En todas las grandes religiones, como ya lo he expresado en lecciones como la verdad de todas las religiones, en la lección número 6, están contenidas en suficiente medida las verdades básicas, las verdades fundamentales y lo que nos requiere para nuestro desarrollo espiritual. En mis manos está descubrir cuáles son las verdades que necesito para mi desarrollo personal y poder ponerlas en práctica. Cuando hablo de satisfacción en mi fe, no me refiero a la satisfacción de la conciencia superficial. Esto no es suficiente. Pero si al seguir las enseñanzas de tu religión, si al seguir las enseñanzas de mi religión, aprendo y hago realidad lo que es verdaderamente importante, es decir, el conocimiento interno, la autopurificación personal, la absoluta honestidad conmigo mismo, la religión a la que estás afiliado o que has escogido satisfacerá tu espíritu. Satisfacerá mi espíritu. Con esto será suficiente. La purificación y crucifixión de mi ser inferior es lo más importante de todo. Los elementos para encontrar la ayuda, la orientación y la inspiración necesarias para lograr los objetivos antes mencionados son de segundo orden. Aunque por diversas razones no pueda encontrar a Cristo en alguna filiación religiosa determinada. La autopurificación personal, por sí sola, eleva mi conciencia a tal nivel que estaré abierto a la verdad en lo que se refiere a la participación de Cristo en la historia de la creación. O para el caso, en cualquier otra cosa. Y en ese sentido, por consiguiente, a la pregunta de que si es indispensable reconocer a Jesucristo ahora mismo y si únicamente por su mediación se puede llegar a Dios, la respuesta es no. La percepción de la verdad absoluta en cuanto a cualquier cuestión, en otras palabras, sobreviene únicamente como resultado del proceso de la autopurificación, aunque el reconocimiento de algunos factores me surjan en esta vida o posteriormente. Desafortunadamente, pocas personas están actuando de esta manera. Quien pase por este proceso de autopurificación, tan difícil como resulta ser, está preparando el terreno para poder recibir y experimentar la verdad absoluta en todos sus aspectos. Ya sea que esto suceda en parte durante la encarnación o debido a determinadas circunstancias después de ella. Pero es necesario preparar el terreno, y esto significa la perfección por medio de la purificación. Por ejemplo, mientras exista cierta terquedad en mi alma, de cualquier forma, la experiencia o percepción de la verdad absoluta me es imposible. Porque esa terquedad y voluntarismo que tengo constituyen precisamente las características que estorban para elevar mi conciencia, ya que cada imperfección es un obstáculo para mí. Nunca soy lo suficientemente enfático en afirmar que solo el que crucifica su ser inferior está listo para la verdad auténtica con respecto a cualquier cosa que se relacione con la creación y lo divino. El hecho de que Cristo es el Mesías y es el más excelso de todos los seres creados es una parte muy importante de la gran verdad y la historia de la creación. La verdad no se falsea porque tú seas capaz y estés dispuesto a reconocerla. No significa que tenga que rezarle a Cristo. Solo Dios, el Creador, debe recibir nuestras oraciones. Lo que Dios espera de mí, y que constituye una parte de mi perfección y desarrollo espiritual,
a partir de cierto grado, cuanto menos, es la gratitud hacia la persona, sin cuya hazaña nadie podemos regresar a la luz divina, sin cuyo gesto se hubiera interrumpido la corriente que lleva a Dios. A todos los seres que no estaban listos en el momento en que Dios lo decidiera. Llegado el momento, aunque algunos de nosotros no estemos preparados para ello, y aunque nos queden todavía cosas por hacer, al sentirse inundados por la gratitud hacia la excelsa hazaña, sin la cual estaríamos perdidos, entonces me será posible dárselas a quien corresponde. Esta es la voluntad de Dios. No tenemos que desatender a Cristo tan fácilmente. Tenemos que pensar en todo esto, aunque oficialmente no reconozcamos a la religión cristiana. Así como todas las religiones contienen suficiente verdad para hacerle posible la purificación, de forma paralela, todas las religiones contienen errores. Entonces, es importante atender solo a los requerimientos de mi espíritu, a lo que añora mi ser superior. Lo demás me vendrá por añadidura. No obstante, ello no modifica la necesidad de abrir mi corazón y no descarta del todo a la persona a quien más le deben después de Dios. La separación entre el judaísmo y el cristianismo nunca debió de ocurrir. Nunca estuvo dentro de los propósitos de Dios y del mundo espiritual. Si sucedió, fue por culpa de las personas. Las personas hemos elaborado esos nombres y etiquetas a los cuales damos implicaciones especiales. Para el mundo espiritual, el judaísmo y la cristiandad, esto y lo otro no significan nada. Cuando Cristo nació como Jesús, en un momento determinado y entre cierta gente, había razones de peso para ello. Y el fin era la expansión, el crecimiento de una sola verdad. Nunca debía haberse producido la división. Nunca se debía haber producido la escisión. Esto es lo que ocasionó el caos. Y esta está en la naturaleza de la caída de los ángeles o en sus resultados, con todo su odio y sus miserias. La división es la separación de Dios. Y esa tragedia inicial que aconteció mucho antes de que existiera la Tierra se repite una y otra vez en el curso del tiempo, hasta que este flagelo sea erradicado algún día. La unión con Dios, que es nuestro objetivo y nuestra meta, es lo contrario a la división y a la separación. Si esta escisión entre el judaísmo y la cristiandad ocurrió después de la vida de Jesús, de nuevo es por culpa del hombre, nacida de la misma mala raíz de la división. Debió existir una entidad entre el judaísmo y la cristiandad. Debió existir una integridad y una totalidad. Por lo tanto, si Cristo representa una porción tan importante del regreso a Dios y merece, en consecuencia, su gratitud personal y algún acercamiento, en último caso, sin Él no hay posibilidad de llegar hasta Dios. Él es, en verdad, el mejor amigo que podemos encontrar y nuestro ayudante más importante. A este respecto, la respuesta a la pregunta de que si solo por intermedio de Él se puede llegar a Dios es sí. La constante negación de estos hechos significa una terquedad de mi corazón, lo cual es síntoma de imperfección. Y mientras viva dentro de mí alguna imperfección, no puedo tener una unión con Dios. Y ahora deseo manifestar algo a cada uno de vosotros. Hagan el esfuerzo, hacer el esfuerzo, sea cual sea la religión que profesen, sea la religión que profeséis. Abrir vuestro corazón y vuestra mente. Expande tu conciencia. No abandones la fe a la que estás acostumbrado.
Pues esto no es necesario, a menos que quieras hacerlo. Puede que tengas dudas, probablemente la mayoría las tengamos, pero considera que después de todo puede que sea cierto. Lo que hemos escuchado decir a nuestros padres y antepasados o a las personas que nos merecen confianza y que han ejercido influencia en nuestras vidas puede que no sea del todo cierto. Seguramente nos han expresado algunas verdades, porque la verdad existe en cualquier lugar, pero ningún grupo de toda la humanidad tiene el monopolio sobre la verdad. Y como personas que buscamos la verdad, tenemos que abrir las puertas, vengan de donde vengan. No tenemos que ser tercos, no tenemos que creer que esto significa rendirse o que denote falta de carácter. Este concepto encierra falta de madurez. No se trata de esto. La pregunta es, y como siempre, ¿qué es lo de verdad? Dios es verdad, así como la sabiduría y el amor. Al rechazar la verdad por una noción absurda, obstinada e infantil, estamos negando a Dios, por lo menos en un aspecto de mi personalidad. Esta es la única pregunta válida. Cualquier otra es solo una porción del ser inferior de mi persona, aunque parezca envuelta en motivos aparentemente altisonantes. Lux en extensión.